¿Qué tal? Bienvenidos a la pizarra de Domingo Soriano. Hoy hablamos de algo que no sé si acabamos de entender. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Madre mía, todo el mundo sabe de aranceles. Sí. Todo el mundo sabe lo que piensa Trump. A mí es de las cosas que menos me gustan, estos temas así como de política económica, internacional, macro. Sobre todo porque creo que nos faltan la mayoría de datos. Sí, sí, además muchas veces se mezcla la política, la economía, los intereses geopolíticos, también los intereses de los sectores, todo el mundo haciendo lobby para ver si saca algo más de lo suyo. Y en España además se está explicando, yo creo, bastante mal lo que hay detrás de todo este movimiento del gobierno americano. Bien. Movimiento que yo creo que es equivocado, pero que se está explicando mal además. Mira, te va a gustar el vídeo este. Venga. Creo que de verdad. Te decían, esto es cool. Motosierra, un niño al lado. Yo estaba viendo al niño. Que no funciona, No claro. funcionaba, pero yo decía... como para la estantería. Yo estaba pensando, como ahora arranque eso, el niño... Pero sí, afortunadamente no arrancó. Bueno, y todavía no sabemos qué motosierra va a meter Elon Musk. Sí, de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Porque más allá de los aranceles nos vamos a preguntar qué debería preocuparnos, lo que debería preocuparnos de verdad de Estados Unidos, que tiene mucho más que ver con esto, a nosotros y a los americanos. Yo creo que les debería preocupar bastante. Y también un poco, yo creo que explica en parte todo lo que se ha generado alrededor de los aranceles. Es decir, hay una preocupación en buena parte del gobierno norteamericano y yo creo que en esa parte tienen sentido con la deuda, la montaña de deuda sobre la que viven y que llevan acumulando desde hace 40 o 50 años. Un iceberg, ¿verdad? Sí, sí, es una buena imagen. Aquí tenemos la retórica tuitera de Elon Musk, que es que hay que recortar el gasto público. No sabemos tampoco Elon Musk cuánto tiempo durará recortando o no recortando. Y sobre todo que el organismo del que forma parte simplemente es consultivo. Sí, 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 no lo va a tener fácil. Por eso digo que de la retórica tuitera a esta realidad. Adictos al crédito. Sí, esto es posición... Pues como nosotros. Sí, pues como tú. Yo no. Oye, que yo doy cursos de finanzas personales. Yo le digo a mis alumnos... Pero yo me resisto. Claro, yo les digo a mis alumnos que no vivan como tú. Pero vale. Los Estados Unidos sí viven como tú. Posición de inversión internacional neta, que es más o menos, en términos poco técnicos, podríamos decir, es cuánto dinero le debo yo al resto del mundo, cuánto dinero le debe cada país al resto del mundo, el acumulado de los ciudadanos, el país, las empresas. Y esto lo podríamos ver año a año y veríamos que Estados Unidos lleva en déficit, pues este gráfico empieza en los años 90, pero en realidad nos podríamos ir hasta finales de los 70 y veríamos que lleva en déficit constante durante todos esos años, pero este es el acumulado. El acumulado y es en términos del PIB. Y vemos que ahora mismo Estados Unidos debe al resto del mundo más o menos el 70% de su PIB, 22, 23 billones de dólares, billones de los de verdad, de los españoles, no billions, billones, que es una cifra enorme. Eso es... No es exactamente, bueno, es deuda, también es mucha deuda, pero también son activos que los ciudadanos o los organismos del resto del mundo han comprado en Estados Unidos. Bueno, hay mucho, digamos, técnicamente, si nos pusiéramos a desglosarlo, habría muchos tipos de activos, pero un poco esta idea de Estados Unidos lleva viviendo a crédito. Porque esto es lo que quiere decir la posición de inversión internacional. Es un poco, si tú gastas más cada año de lo que ingresas, pues ese año estás pidiendo dinero al resto del mundo. Pues bien, Estados Unidos lleva 40 años, ya más bien nos encaminamos al medio siglo, viviendo a crédito de forma constante, y eso es muy peligroso. Entonces, digamos, esa obsesión que aparece desde aquí, desde Europa, yo creo que nos ha explicado bien, de el déficit comercial. Yo creo que quieran cerrar en parte este déficit constante
a mí me parece lógico. Otra cosa es si la mejor respuesta son los aranceles, que yo creo que no. Yo creo es que casi cambiar una forma de vivir. Es que un poco sí. Yo creo que eso sí que tiene bastante sentido. Yo creo que esto no es sostenible. Es verdad, hasta ahora se ha sostenido en dos patas, que es la potencia de la economía norteamericana, su dinamismo, la capacidad de sus empresas de hacer cosas nuevas que queramos, y eso hace que los demás queremos ir allí, pues eso, a invertir, y que les prestamos dinero porque sabemos que nos lo van a devolver porque son unos grandes generadores de riqueza. Y en segundo lugar, la fortaleza del dólar como moneda de reserva, claro, a nivel mundial. Pero incluso con esas fortalezas esto te genera una fragilidad y una posición de tensión financiera que yo creo que no es sano. Segunda imagen. Te preguntas si es un Estado fallido. Un Estado fallido. Y aquí cuidado, no estamos hablando en términos totales del conjunto de las administraciones públicas, esto es solo gobierno federal. Pues bien, esta es la deuda en términos de PIB, que es verdad que tiene ahí un pico, que alguien dirá, bueno, pues ahí, pero fíjate lo rápido que cayó, y eso fue la Segunda Guerra Mundial. Justo te iba a decir, claro, es una fecha muy señalada. Algo muy puntual, y rápidamente se desapalancó el gobierno, se redujo su deuda. Aquí no tiene pinta de que eso vaya a ocurrir, de que ese proceso vaya a... Oye, a lo mejor sí, a lo mejor Elon Musk lo consigue, no lo sé. No, digo lo del proceso de caída de la deuda respecto al PIB, y lo que tenemos es deuda del gobierno federal, ya casi rozando el 100% del PIB. En el total de las administraciones públicas creo que estaba en 122, 123%, un déficit del 6,4% en 2024, y cuidado, a mí esta cifra, que es la que me ha vuelto un poco loco. Está preparando la pizarra, cada vez que la veía decía, no, esto está mal, tengo que buscar otra fuente, seguro que he encontrado esa primera fuente que busco en Internet no era buena. No, es así. Intereses, pago de intereses, gasto en servicio de la deuda, no en refinanciación, no es que sea la deuda viva, no, servicio de la deuda. El año pasado, 2024, Gobierno Federal de Estados Unidos, 881.000 millones de dólares. Más que todo el presupuesto en defensa, por ejemplo. Es brutal. Bueno, es verdad que en España, con una economía muchísimo más reducida, de mucho menor tamaño, estamos en 30 y tantos mil millones y dirigiéndonos hacia los 40.000, que dirán los americanos, oye... Pues, ¿qué me cuentas tú? Más o menos nos podrían decir eso. Y esto es deuda pública, ¿eh? Pero es brutal esta cifra. Claro, cuando uno dice, oye, ¿cuánto tus deudas, Richard? Esto está lejos de los 881.000 millones de dólares. Así ya estaría en la cárcel. Sí. Puede ser, a mí no me tratan como un Estado. No te tratan como al Estado. Pues es brutal, ¿no? Entonces decimos, ¿un Estado fallido? A ver, en términos presupuestarios, yo creo que la respuesta es que sí, sinceramente. Y con la soga al cuello, de nuevo, esto está sacado de las cifras de la Oficina Presupuestaria del Congreso, y entonces ellos dividen gasto federal en tres grandes categorías, que hemos llamado aquí obligatorio, mandatory en inglés, ¿no? Discrecional, y el gasto en intereses de la deuda. Entonces, fijémonos, bueno, el gasto en intereses de la deuda es desde 1974, esta rayita que es ahora mismo 2024, y luego previsiones hacia la próxima década, ¿no? Pues vemos cómo el gasto en intereses se ha mantenido y ya va un poquito creciendo, y es una cifra enorme, disparatada. Y lo que vemos es que, fíjate, este gasto que se llama discrecional, que sería un poco como gasto del que el gobierno puede prescindir, con muchas comillas, porque, por ejemplo, aquí está el gasto en defensa. Claro, yo no veo, que son más de 800.000 millones de dólares, yo no veo al gobierno americano cerrando el Pentágono y diciéndole a la sexta flota que vuelva, que ya no tienen dinero para el combustible. No lo veo muy claro, ¿no? Pero fíjate, es 3 veces más que ese gasto discrecional el que se llama gasto obligatorio. Es obligatorio entre comillas, a lo mejor Milei con las motosierras diría... Vamos, que Trump no puede hacer nada mañana, lo tendría que someter a una votación, a una nueva legislación... Es que ni siquiera es una votación, serían muchas, o sea, sería un cambio institucional. Este gasto obligatorio es seguridad social, el Medicare, el gasto en sanidad, Medicaid, otros tipos de prestaciones. Lo llaman, en inglés es mandatory. A mí obligatorio no me gusta porque parece como que no hay otra solución, y sí que habría posibilidad de meterle mano, pero complicadísimo, claro. Y que aparte que no nos lo imaginamos, nos imaginamos a cualquier presidente de Estados Unidos diciendo que va a dejar de financiar... Pagar las pensiones, que va a dejar de financiar esos programas de sanidad, pues el Medicare, el Medicaid. Poner patas arriba todo. Inimaginable. Pues fíjate, el triple. Entonces, lo digo porque decimos, no, bueno, pues que recorte la motosierra. Digo, pero la motosierra, ¿dónde la va a meter? Sí.
Pues es que no tiene mucho margen. No tiene margen, sí. Para la mamandurria, como nos gusta aquí decir, sí, en homenaje a Carmen Tomás. Sí, Milei dirá que ya le gustaría a él tener los problemas de Elon Musk y de Donald Trump, pero él tenía más margen. O sea, claro, en un país mucho más pobre y con muchos más problemas, es verdad, pero desde su punto de vista probablemente él ha podido meter la motosierra con más determinación, con más alegría. Sí, la izquierda había metido todos estos años más mandurria. Sí. Eso es así. No, y que no es lo mismo ese tipo de gasto obligatorio, claro, que estamos diciendo, probablemente tenía más margen en Argentina que en Estados Unidos. Entonces, las claves. Gasto y déficit sin control desde hace décadas. Pues eso, que no viene de ahora. Esto no es Trump, no es Biden, ni siquiera es Obama. Llevamos 4 décadas así. ¿Hasta cuándo le prestarán? Claro, a ver, aquí esto es un poco la mejor parte de la economía norteamericana, en cierto sentido, su condena. ¿Por qué le prestan tanto? ¿Por qué puede mantener ese déficit con el resto del mundo? Porque es la economía que más crece, es la más dinámica, es la más fiable. Ese dólar que decimos que sigue siendo una moneda de reserva y sigue siendo un valor refugio. Entonces, en parte lo que le ha ocurrido ha sido derivado de su fortaleza, pero incluso por muy fuerte que seas puede haber un momento en que te digan ya no más. Entonces, delicado. Le dedicamos hace poco un episodio en Economía para quedarte sin amigos. Sí. Ahí hay más detalles y un poco, por ejemplo, Warren Buffett en un artículo muy famoso de hace 20 años ya decía, cuidado, no puedes estar permanentemente viviendo a crédito, va a haber un momento en el que te pueden restringir ese crédito y lo vas a pasar muy mal. Yo creo que es un asterisco que deberían tener en cuenta los ciudadanos y el gobierno norteamericano. Y yo creo que este miedo del que estamos hablando es lo que está detrás de buena parte de las cosas que está tratando de hacer el gobierno americano. Es decir, tenemos que solventar esto, no podemos seguir viviendo a crédito. Lo que pasa es que ya digo que quizás la receta no sea la más adecuada. De Taiwán al Medicare. Sí, un poco lo que queremos decir es que también decíamos que esto en parte viene derivado de la fortaleza de Estados Unidos y el hecho de ser la primera potencia mundial también ha colaborado a esta situación de déficit en las cuentas públicas. Entonces ponemos ahí Taiwán Medicare, pues uno de ellos ejemplifica ese gasto obligatorio pues, al que te has comprometido con tus ciudadanos y tus ciudadanos no van a admitir que el país más rico del mundo pues, no cubra la asistencia sanitaria o no les pague unas pensiones suficientemente altas. Y pues ponemos Taiwán pues a lo mejor el punto más caliente desde una visión geopolítica, ¿no? Ese gasto enorme de Estados Unidos en el resto del mundo en muchas cosas, pero también en defensa, pues te obliga, digamos que hay otros países que a lo mejor no tienen que estar gastándose ese dinero en proteger Taiwán o Japón o mantener tropas en Europa. Estados Unidos sí, y eso desde el punto de vista puramente financiero, presupuestario, evidentemente no es una ayuda. ¿Y qué dólar quiere Trump? Claro, porque esta es una cuestión importante, dices. Una de las soluciones que podrías tener a este desequilibrio es una especie de devaluación, tanto una devaluación directa, a través de inflación, bueno, pero claro, entonces ya no eres esa fortaleza de la que estábamos hablando, eso es muy peligroso también. Destrozar tu moneda, y eso lo han hecho muchos imperios en el pasado, es muy peligroso. Digo, lo han hecho muchos imperios para tratar de salir de estas trampas, incluido el español, para tratar de salir de estas trampas de gasto inasumible. Sí, sí, esto ya lo decía Juan de Mariana con lo del vellón, aquel que iban limando los gobernantes. Sí, sí, mucho cuidado, ¿no? Entonces, destrozar tu moneda. Entonces, ahí el gobierno americano vive en una especie de quiero pero no quiero, que no se sabe muy bien hacia dónde va a tirar, porque Trump dice que quiere que el dólar siga siendo la moneda de referencia, que no quiere debilitar el dólar, pero que al mismo tiempo hay que cerrar ese déficit comercial como sea. Y entonces ahí, digamos, la solución de brochazo gordo son los aranceles. No, pero es que el problema de los aranceles es que te van a dañar mucho la economía y vas a generar efectos, no solo en tu economía, vas a generar, yo creo, un problema, una recesión a nivel mundial. Y yo creo que ahí el problema es, buena parte del problema es monetario, o sea, ¿qué quieres? ¿Cómo quieres? Si quieres reducir, y yo creo que esa sí que es una buena respuesta. Es decir, si quieres dejar de vivir a crédito, te tienes que plantear cómo lo vas a hacer. Y los aranceles no son una buena solución, pero el problema está en que no quieres responder a esta pregunta. Yo creo que esta es la gran pregunta que tiene que responderse, o una de las grandes preguntas, cómo solucionar esa posición, y no tengo claro que el gobierno americano se haya dado una respuesta honesta a sí mismo sobre lo que quiere ahí. ¿Y hay alguna esperanza?
para nosotros. Sí, pues mira, yo he puesto esta foto de aquí, un poco que simboliza la potencia del capitalismo norteamericano. Estuve pensando si poner una foto pues, de inteligencia artificial, de las empresas de California, una foto de, yo qué sé, de la sede de Apple, de Google o algo así. Esta es la esperanza que tiene Estados Unidos. Al final yo digo muchas veces que la economía real, la economía productiva, los ciudadanos, las empresas, son como una especie de coche, un vehículo, sí, y luego está el gobierno que va detrás, que es el lastre, como si llevara una piedra, ese vehículo, atada a la parte de atrás, ¿no? Y yo digo muchas veces que España tiene un doble problema, es que la piedra es muy grande y es que el vehículo no es muy potente. Entonces, en Estados Unidos la piedra es enorme, el lastre es descomunal, pero el vehículo es un tráiler, el más grande que has visto en tu vida, por la carretera. Entonces, los que se ven en Estados Unidos. Sí, de los que se ven en Estados Unidos. Entonces, la potencia de la economía, que yo decía antes, que en parte es lo que le ha condenado. O sea, ha podido vivir a crédito todos estos años por su fortaleza, su capacidad de dinamismo, pero si algo le va a sacar de este problema es que sigan creciendo y sigan innovando, sigan generando soluciones de las que el resto del mundo nos aprovechamos, y eso les podría permitir hacer ese ajuste, porque el ajuste lo van a tener que hacer de manera mucho menos dolorosa de lo que nos supondría a cualquier otro. Por ejemplo, los españoles, cuidado, los españoles llevamos desde 2007 haciendo ese ajuste, a ver si nos pensamos que esto no... España, todo esto es muy familiar. Claro, España desde el año 90 hasta el año 2007, 2008, 2010 vivió a crédito y un momento se cerró el grifo del crédito y fíjate, llevamos 15 años para recuperarnos. Yo creo que Estados Unidos puede conseguir recuperarse con menos sufrimiento a través de esa potencia, a través de innovación, a través de crecimiento económico, pero digamos que la preocupación sobre esa situación general del gobierno, y no solo del gobierno, del país, yo creo que sí que yo también la tendría si estuviera, que afortunadamente no lo estoy, en el gobierno norteamericano. En fin, lo mejor de todo esto es escuchar a Zapatero hablar del libre mercado. Así. Y de repente Europa se plantea ser liberal. Sí, sí, eso es lo mejor de toda la guerra arancelaria, es la cantidad de columnas que hemos visto en la prensa de izquierda europea defendiendo el libre mercado. Oye, pues ahí cuando Europa es la reina del arancel. Sí, sí, nosotros nos sumamos. Que hay que defender el mercado libre y la globalización, aquí estamos nosotros. Y esto, capitalismo salvaje de este, nos encanta. Gracias, Domingo. Gracias, Richard. Gracias a todos por estar ahí.